Damos inicio a la segunda charla de esta serie de meditaciones de Lección Divina cuaresmales en esta última semana de este tiempo de preparación a la Semana Santa, con las características que nos han tocado vivir, pero más que eso, que nos toca especialmente santificar. Comenzamos con nuestra invocación al Espíritu Santo, para que venga en nuestra ayuda. Nos disponemos a la escucha, a ser iluminados por el mismo Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has seleccionado los corazones de tus fieles con las luces de tu Santo Espíritu, concédenos gustar las cosas bellas según este mismo Espíritu y gozar para siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La segunda charla de esta serie de meditaciones se corresponde a la lectura del segundo domingo de la Cuaresma, que, como recordamos, siempre suele hacerse del episodio de la Transfiguración del Señor. En el segundo domingo de Cuaresma se lee, según el Evangelio que se esté leyendo en ese año, Mateo, Marcos o Lucas, se lee el episodio de la Transfiguración. Este año, por supuesto, lo hemos leído según la versión de San Mateo. Vamos a tener en nuestras casas nuestras Biblias preparadas. El Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 9. Abrimos nuestro corazón para la escucha atenta, sosegada de estas palabras. En aquel tiempo, tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Os invito a pausar aquí el vídeo desde vuestros hogares y quedaros un rato con el texto, haciendo una lectura personal, sosegada, dejando que os llame la atención, que se iluminen esas palabras que Dios quiere mostrar especialmente al corazón de cada uno. No tratéis de entender de cabeza la lectura. Volver a ella repasando esas palabras, dejando que resuenen en vosotros mismos por unos minutos. Ya después iremos haciendo una explicación. Ahora lo primero es gustar esa palabra, dejar que vaya calando dentro de nosotros, repitiendo una y otra vez aquellos términos, aquella frase que os toque de manera especial. Generalmente, en nuestros ejercicios espirituales anuales en la parroquia y en los retiros que hacemos cada primer sábado, tratamos de concluir las lecturas
orantes, la lección divina que vamos haciendo, la concluimos preguntándonos cómo podemos celebrar, cómo podemos llevar a la liturgia, en qué rito, en qué momento de la liturgia se celebra especialmente la palabra que vamos meditando según el día que nos corresponda, según lo que vayamos escogiendo. Pues bien, hoy vamos a invertir ese orden y vamos a preguntarnos desde el inicio, desde ahora mismo, cómo podemos celebrar esta palabra que acabamos de escuchar, que acabamos de leer personalmente, cómo podemos llevarla a la oración que hacemos como iglesia, a la liturgia. Paradójicamente, en esta Cuaresma y en esta Semana Santa, pareciera que no podemos llevar nada de esto a la liturgia. Pareciera, porque la iglesia sigue celebrando su liturgia. La oración pública y oficial de la iglesia se sigue ofreciendo al Señor, la alabanza por excelencia, que es la liturgia. Otra cosa es que no pueda haber participación masiva de fieles, pero sí puede y debe haber una incorporación espiritual, una participación espiritual masiva. Dios quiera que con muchísima intensidad y con muchísima cantidad de personas que espiritualmente, como vosotros mismos que estáis siguiendo estos ejercicios y seguramente estáis siguiendo con frecuencia. Algunos me dicen, ahora voy a misa más que antes, porque la veo todos los días por la tele. Antes no me daba ni siquiera para eso, mucho menos para ir presencialmente. Pues bien, sí se está celebrando la liturgia de la iglesia. Sí podemos recibir la gracia que se nos da también por medio de los sacramentos, como la comunión espiritual que venimos explicando en la parroquia, cómo celebrarla, cómo vivirla, esa práctica tradicional tan hermosa de la iglesia. Cuando nos vemos impedidos a recibir la comunión sacramental, podemos unirnos espiritualmente al sacrificio de Cristo en cualquier altar del mundo que se esté ofreciendo y pedirle que venga a nosotros, que queremos recibirle con pureza, con apertura, como lo han hecho la Santísima Virgen María en primer lugar, con el fervor y la devoción de los santos en general. Podemos recibir también la gracia del perdón de Dios cuando hacemos un acto de contrición perfecta que implica que viéndonos impedidos para confesar sacramentalmente con un sacerdote, se hace ese acto de contrición pidiéndole perdón a Dios por puro amor de Él, por ser Él quien es, bondad infinita, y porque le amamos sobre todas las cosas, le pedimos perdón por los pecados de los cuales nos arrepentimos. Y hacemos el propósito, se lo prometemos al Señor, de que en cuanto nos sea posible, lo confesaremos personalmente con un sacerdote, pero mientras tanto le pedimos que Él nos dé la gracia del perdón. Así también, por medio de ese acto de contrición, vamos recibiendo la gracia del perdón de los pecados. Estamos unidos sacramentalmente a toda la Iglesia por el sacramento fundamental, inicial e iniciático de nuestro bautismo, renovando nuestra disposición a vivir las promesas bautismales, el compromiso bautismal que nuestros padres y padrinos hicieron en nuestro nombre, cuando todavía no teníamos la conciencia para hacerlo en primera persona, pero que sí, llegado el momento, pudimos confirmar precisamente en ese sacramento, en el sacramento de la confirmación, decir sí quiero, sí creo en ti, Dios como Padre Todopoderoso, quiero que seas mi Padre, quiero vivir como tu Hijo. Sí creo en ti, Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, sí quiero que seas mi Señor, que seas mi Maestro, quiero aceptar tu redención. Sí creo en el Espíritu Santo,
si quiero vivir como templo suyo, si creo en todo cuanto me enseña y me ofrece la Iglesia, y quiero vivir esas enseñanzas y vivir en esa comunión de santidad que es la Iglesia, si creo en el perdón, que puedo pedir a Dios y recibirlo, que puedo pedir a los demás con humildad, que me comprometo a ofrecer también a los demás. Sí creo y espero la vida eterna y la resurrección de entre los muertos. Aquí, viviendo de esta manera, en el lugar en que cada uno se encuentra en estos momentos, en nuestros hogares, que tantas veces hemos dicho que son nuestra iglesia doméstica, y que en este tiempo tenemos la oportunidad especialísima para ejercer verdaderamente eso que ya creemos por fe, que nuestro hogar es nuestra iglesia doméstica. Pues bien, con muchísima más razón en este tiempo, entonces, de Cuaresma en cuarentena, pues dispongámonos para que lo sea verdaderamente, santificando el lugar en que vivimos, santificando los tiempos, el tiempo que estamos pasando en ellos, que no sea tiempo perdido, que sea tiempo y espacio también para la oración, la alabanza y sobre todo la caridad de unos a otros, de un lavarnos los pies los unos a los otros, como nos manda el Señor y lo recordaremos este Jueves Santo, que sea el lugar de nuestra santificación. Pero también celebramos todo esto igualmente en esta nada, en este vacío que estamos experimentando, en este largo e inusual ayuno también de los sacramentos, también del encuentro con los hermanos. Ojo, ¿cuánto estamos valorando eso? Me lo decía el otro día una persona. Lo de seguir la misa por la tele, lo de unirse espiritualmente al Señor, por supuesto que sí, que sabe que le llena de las gracias que Dios quiere darle, pero que cuánta falta le hace también ver a sus hermanos que domingo a domingo encontraban la misa. Y qué bueno que hagamos esta experiencia, qué necesario es que nos demos cuenta que acudimos a la iglesia, celebramos los sacramentos, especialmente la Eucaristía, no por consumo personal, no únicamente pensando en mi propia salvación, sino que voy al encuentro de los hermanos, al encuentro con los hermanos, al encuentro con Dios, con los hermanos, orando unos por otros, escuchando juntos la palabra del Señor, poniéndonos de rodillas ante su sagrada presencia, cuando viene a nosotros en el sacramento del altar, ofreciéndonos el gesto de la paz, que es mucho más que un gesto de cortesía o una rutina litúrgica, es el saludo cristiano por excelencia, el saludo del resucitado, la paz con vosotros. Qué bueno que sintamos la falta que nos hacemos los unos a los otros en este tiempo. Procuremos que ese ayuno de encontrarnos se convierta más bien en una motivación para encontrarnos en la oración de unos por otros. ¿Cuántos gestos de atención y de solidaridad, gracias a Dios, estamos viviendo entre nosotros, en nuestra parroquia, cuando a través de los medios, del teléfono, a través de un mensaje, vamos diciendo, mira, que esta hermana ha caído enferma, que su marido ha caído enfermo, que el hijo de fulano ha pillado el coronavirus, que es un sanitario, que el otro que es guardia civil también lo ha pillado, vamos a rezar por él y estamos en eso, estamos en ese compromiso. Así estamos celebrando, santificando, viviendo en esta comunión de los santos y convirtiendo este largo
ayuno litúrgico, en la adoración que brota desde nuestro hacernos nada, desde nuestro anonadarnos. Pudiéramos decir que estamos ofreciendo una latría ex nihilo. Latría es la adoración que le damos a Dios. Le amamos y le alabamos así. Y ahora lo hacemos desde esta nada, desde este desierto, desde este ayuno que vamos ofreciendo. A Dios, que ha podido crear todo cuanto existe desde la nada, ex nihilo, nosotros le ofrecemos nuestro hacernos nada, nuestra oración, nuestro desierto, este ex nihilo cuaresmal de cada uno, lo ofrecemos para que Él pueda hacer todas las cosas nuevas, como lo proclama el libro del Apocalipsis. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Dejemos entonces que Dios nos vaya haciendo nuevos y nos vaya haciendo de nuevo a través también de este ayuno, de esta necesidad de Él que vamos experimentando en este tiempo y le vamos ofreciendo. Volvamos ahora al texto que queremos meditar, contemplar y del cual queremos extraer las enseñanzas, las luces, los propósitos que hemos de formularnos en estos últimos días de la Cuaresma. Decíamos que el pasaje que nos correspondía a este segundo domingo de Cuaresma que ha pasado y sobre el cual nos detenemos hoy es el de la transfiguración del Señor, que cada año la liturgia de la Iglesia vuelve a esta escena, a este pasaje, en el segundo domingo de Cuaresma. ¿Y por qué? Porque durante el itinerario cuaresmal, durante el desierto cuaresmal, el camino hacia la cruz, nosotros acompañamos a Jesús como los discípulos en ese momento también de camino hacia Jerusalén, cuando Él, en previsión del escándalo que iban a sufrir sus discípulos, del quedarse abatidos, descorazonados, cuando vieran morir a su Maestro, en quien habían puesto todas sus esperanzas, cuando lo vieran morir en la cruz, en previsión de ese escándalo, Dios, el Padre, ofrece para los discípulos de su Hijo una muestra acerca de quién es Él. Cristo toma consigo a sus discípulos más cercanos, aquellos con los que vive una confianza, una comunión mucho más profunda, y aquellos a quienes va a encomendar una misión mucho más especial. Toma consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y sube con ellos, aparte, a un monte alto. Ya en la meditación anterior, nos encontrábamos también con la imagen, el símbolo del monte, que espiritualmente siempre es un lugar de especial revelación de Dios. La montaña como ese lugar al cual podemos ir ascendiendo y de cierta manera sentir que estamos acercándonos más al cielo, a la morada de Dios. Ascensión que implica esfuerzo, que implica también el seguir con atención unos pasos para no caernos, para no resbalar, para no tener un accidente, pero igualmente que implica dar pasos en la esperanza, en una esperanza cierta. Todo esto simboliza la montaña, todo esto representa la montaña. Recordemos grandes escenas de la historia de la salvación,
relacionadas con la montaña, que acontecen en la montaña. Recordemos el sacrificio que Abraham se dispone a ofrecer a Dios, el sacrificio de su propio hijo. Sube con él a un monte y allí prepara el altar en donde va a estar dispuesto a sacrificar a su propio hijo, porque ama más a Dios que incluso lo más bello que el mismo Dios le ha podido dar. Ese monte desde el cual Moisés recibe la revelación de Dios. En primer lugar, cuando recibe la revelación del nombre de Dios en Éxodo 3. Yo soy el que soy, le dice Dios desde la zarza ardiente a Moisés. Ve a mi pueblo y diles, yo soy es el que te está hablando. Yo soy el que soy. La plenitud del ser, por el cual han venido a la existencia todas las cosas. El monte al cual se retira Elías, el profeta, y que después de presenciar allí la tormenta, el huracán, el fuego, y no encontrar a Dios en esas grandes manifestaciones, sí le encuentra en la suave brisa que sopla sobre el monte. El monte desde el cual Cristo proclama las bienaventuranzas. El monte, en definitiva, en el cual se erguirá la salvación del mundo, la cruz del Redentor, el monte a las afueras de la ciudad santa, el monte Calvario. El monte finalmente desde el cual el Señor ascenderá a los cielos, dejándole a los suyos la promesa de que permanecerá con ellos hasta el fin del mundo. El monte también, como lo meditábamos en nuestra profundización de ayer, el monte al cual lleva el mismo demonio a Cristo, ya no para que esté más cerca del cielo, si es que necesitaba estarlo, por un movimiento geográfico, que Cristo ya lo estaba, siempre estuvo en una comunión única, plena con el Padre, pero que el demonio lleva también a Cristo a un monte para tentarlo, mostrándole todos los reinos del mundo, diciéndole todo esto te daré si te postras y me adoras. Ahora es Cristo quien después de haber vencido esa tentación, después de haber iniciado su vida pública, su misión entre los hombres, lleva a un monte a sus discípulos. Ya no para tentarlos, ya no para, y por supuesto que no para tentarlos, no para mostrarle los reinos del mundo que él, como Mesías arrollador, hubiese conquistado, sino para mostrarles quién es él, para mostrarles que la plenitud de la salvación, de la historia de la salvación, la plenitud de la revelación de Dios ha llegado en él. Ya no a ellos no los pone en ocasión de tentación, los pone bajo una iluminación. La iluminación que tiene que ver con esa transfiguración por la cual su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Ojo, démonos cuenta de algo. Acontece aquí como con Moisés en el monte Sinaí, la zarza ardiente, como también con Moisés cuando recibe las tablas de la ley en el monte. Acontece lo que se llama una teofanía, una manifestación, un descubrimiento que hace Dios de sí mismo. Muestra su gloria. Pero démonos cuenta que así
como en el Sinaí, Dios se muestra en la naturaleza, sin acabar con ella, sin aplastarla, sin consumirla, como la zarza que ardía incombustiblemente, ardía sin consumirse. Aquí también la gloria de Dios en Cristo se muestra en, en la condición humana que Él ha asumido. Los discípulos no tienen una mera revelación espiritual, una visión, una ensoñación. No, los discípulos continúan viendo el rostro humano de Cristo, pero que es un rostro mucho más que humano. Continúan viendo a su maestro vestido como un hombre, lleva sus vestiduras, pero ahora estas vestiduras físicas se hacen blancos como la luz, destellan, porque Dios habla a través de lo físico, habla a través de lo material, habla a través de esta carne que Él ha asumido y ha venido a santificar y enseñarnos cómo santificar. De esta carne que se ofrecerá en la cruz, que se ofrecerá cada día por nosotros en cada altar del mundo, la carne y la sangre que comulgamos. Dios toma la materia no para destruirla, no para despreciarla, sino para elevarla, para santificarla. Y ojo, aquí caen todas las pseudoespiritualidades que proclaman eso, una espiritualidad que evade lo natural, que desprecia lo físico del ser humano. Todo eso ha sido asumido y por tanto redimido, santificado por el Verbo hecho carne. El cristianismo es la religión de la encarnación. El cristianismo es la religión que toma, eleva, santifica, bendice, proclama la belleza, la bondad de todas las dimensiones humanas, incluida su carne, que es su condición caduca, ciertamente, herida, pero herida y amada, santificada por Dios. Y este mostrarse de Dios desde lo físico, desde lo material, lo concreto de cada cosa, nos mueve también a preguntarnos a nosotros, ¿estoy procurando descubrir la presencia de Dios así en mi vida? ¿O me empeño en vivir una espiritualidad que se desentiende de lo concreto, lo material de cada uno? Por tanto, estoy cayendo en un espiritualismo como evasión que niega lo que es más próximo a cada uno de nosotros. ¿O estoy más bien tratando de percibir ese más allá de las cosas que está presente en cada cosa? Dios está en las personas, Dios está en nuestra historia, Dios está en medio de nosotros. Démonos cuenta de esto, tomemos conciencia cada vez con mayor compromiso, mayor estupor incluso, y por tanto mayor gratitud por todo lo que esto significa. El rostro de Cristo resplandecía como el sol, su rostro humano, y sus vestidos humanos también se volvían blancos como la luz. Dios se nos muestra a través de lo humano. Dejemos que brille su luz a través de nosotros, a través de lo nuestro, a través de lo que Él pone en nuestras manos. En esta revelación de Dios, no solamente aparece la figura de Cristo así, desde mostrando su naturaleza gloriosa,
sino que con él aparecen otras dos figuras fundamentales, estas dos en el camino hacia la gloria, en el cual Dios ha puesto a la humanidad, escogiéndose a un pueblo, preparándose a un pueblo en el cual dentro del cual Él iba a hacer que viniera su mismo Hijo para salvar a toda la humanidad. Se aparecen Moisés y Elías conversando con Cristo. Moisés, que representa la ley antigua, los mandamientos. Moisés, que es aquel que ha sacado al pueblo de la esclavitud, sostenido por la fuerza de Dios, y lo ha llevado a la tierra de promisión, hasta el umbral de la tierra de promisión. Sabemos que no entró Moisés con el pueblo, no pudo entrar, pero lo contempló desde lejos. Había cumplido con la misión que el Señor le había encomendado, había conducido al pueblo hasta allí, a través de pruebas, traiciones, a través de purificaciones. Este es Moisés, quien recibe la ley del Señor, porque habla cara a cara con él como con un amigo. Moisés, que también vivía una suerte de transfiguración personal cada vez que oraba, cada vez que se ponía en diálogo con Dios. Recordamos esa escena del Éxodo, que Moisés cada vez que oraba su rostro quedaba tan resplandeciente que los israelitas no podían mirarle, quedaban deslumbrados ante aquel que les estaba dando la palabra del Señor, y tenía que cubrirse la cara a Moisés con un velo. Ya aquí vemos la relación que hay, ¿no?, entre la transfiguración de Cristo, la transfiguración en minúscula, pero sí también ese traslucirse de la gloria y la acción de Dios en los suyos, en los de antes, en los que han venido después de Cristo, en sus testigos, en los santos, y quiera Dios que también, en buena medida, en nosotros que no salgamos igual de la oración, igual que antes, que como éramos antes, que sea para nosotros el lugar en el cual dejamos nuestras cargas para que sean llevadas por aquel cuya carga es ligera, cuyo yugo es llevadero, porque el yugo lo lleva con nosotros, el yugo de la cruz. Se aparece Moisés junto con Elías. Si Moisés representa la ley, Elías representa los profetas, el profetismo. Si la ley es aquello que permanece, que le da estabilidad a la vida del pueblo y a la vida de cada creyente en particular, el profetismo es aquello que la impulsa, que impulsa esa vida, que la mantiene abierta a la novedad de Dios, a la irrupción, a las intervenciones de Dios en la vida, en la historia de su propio pueblo y de cada creyente en particular. Lo estable y lo dinámico, la ley y los profetas, representados allí por Moisés y Elías conversando con Cristo. Aquí volvemos a darnos cuenta de que esa revelación de Dios no solo es la revelación de la divinidad de Cristo, sino la revelación de cómo es la divinidad en sí misma, la Trinidad. El episodio de la transfiguración, así como el bautismo, son revelaciones de la Trinidad entera. Aquí aparece la voz del Padre, que reconoce y proclama a Cristo como el Hijo. Y está la presencia, el ámbito representados allí en la nube del Espíritu Santo, que envuelve la divinidad y envuelve a la humanidad que se hace presente allí. Pues bien, la Trinidad se revela aquí también como
Dios que se mantiene en diálogo, Dios que actúa a través de la palabra. Eso es lo que significa diálogos, a través de la palabra, un camino a través de la palabra. Cristo dialoga, Él es el que es el logos de Dios, dialoga con la palabra que hasta entonces había proclamado Dios por medio de Moisés, por medio de los profetas. La palabra que es estable, eterna, permanente, que es el amén, lo sólido en lo cual se ha de asentar, cimentar y defenderse el pueblo. Esa solidez de Dios, representada por la ley, por la dabar que se dice en hebreo, por la palabra así como se ha revelado en la ley de Moisés. Pero también que esa estabilidad es dinámica, es creativa y creadora, pone en movimiento, es comprometida, responde a las necesidades del tiempo y de cada momento, como los profetas representados en Elías. Pero entre ellos, quien destaca es Cristo, quien reúne a Moisés, a la ley y a los profetas en sí mismo es Cristo, porque es el mismo Logos de Dios el que se había revelado antiguamente por medio de Moisés, por medio de los profetas, pero que ahora habla en primera persona, en el Hijo encarnado. Así lo proclama el incipit, el inicio de la carta a los Hebreos. Lo recordamos, ¿verdad? De muchas maneras y en muchos modos habló Dios a nuestros padres antiguamente por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, el Hijo de Dios, que reúne en sí mismo la ley y los profetas, que no ha venido a suprimirlos, sino a llevarlos a plenitud, como lo proclama él mismo en el Sermón de la Montaña. Esta escena nos habla entonces de la importancia de tener siempre presentes la ley y los profetas, el camino por el cual Dios se ha ido preparando a su pueblo santo, ha ido preparando la santidad de su pueblo, camino que no ha quedado suprimido, sino que ha llegado a su plenitud en Cristo, pero que así como el primer pueblo de Dios, Israel, tuvo que recorrerlo a través de fatigas, de pruebas, de necesidades, de un largo y penoso desierto, en el cual se va purificando, cada creyente en particular, hasta nosotros hoy, debe también recorrer su propio camino de preparación, su propio camino de fidelidad, de purificación, de arrepentimiento por los propios pecados y traiciones, pero igualmente camino en que reciba el perdón y la reconciliación con Dios. Volvamos a la ley y los profetas. Por eso es que la Iglesia en la Cuaresma vuelve a leer en el oficio de lectura, lo propone como oración pública y oficial. Todo cristiano está invitado a rezarlo. Los consagrados, los sacerdotes, estamos obligados a rezarlo. Pero está allí para todos los cristianos, la liturgia de las horas, dentro de ella el oficio de lecturas. Por eso la Iglesia en la Cuaresma, en el oficio de lecturas, va presentando todo el camino del Éxodo, va presentando todo el camino, ese recorrido en el cual Dios pone a su pueblo, guiado por Moisés. Por eso, a lo largo del año, se vuelve una y otra vez a la lectura de los profetas. Por eso, porque nos hace falta tener presente ese camino de crecimiento, de purificación, de conocimiento de cómo Dios se nos ha ido mostrando hasta llegar a Cristo en su plenitud
hasta llegar a la plenitud de esa revelación en Cristo. Por eso nosotros no podemos desdeñar el Antiguo Testamento. No podemos pasar de él. No podemos ignorarlo. Volvamos al Antiguo Testamento. Sí, mucho más difícil de entender. Mucho menos agradable en algunas partes, porque se nos presenta allí, algunos dicen que una imagen demasiado dura de Dios en algunos pasajes, pero es la imagen a través de la cual Dios nos va preparando para que podamos recibir la plenitud de su revelación en Cristo. No podemos, entonces, pretender que conocemos a Cristo desconociendo el camino previo. Volvamos en este tiempo a la lectura atenta, sosegada y verdaderamente comprometida de los textos antiguos. Volvamos a los salmos. Volvamos a los salmos. Volvamos a esa oración por la que el pueblo santo fue respondiendo a los mandatos de Dios en su ley, a sus invitaciones por medio de los profetas. En estos días de esta Semana Santa tan particular que nos va a tocar celebrar, hagámonos ese propósito. Vamos a ir siguiendo la liturgia de las horas, laudes, vísperas. Ojalá que también el oficio de lecturas, claro que sí, que los tenemos muy a la mano en estos días en que estamos recurriendo a tantos medios tecnológicos, al internet, a las aplicaciones, pues tenemos muchísimas posibilidades de acceder también a la liturgia de las horas a través de estos medios. Y con ese rezo de los salmos, con esa atención a sus lecturas, a las lecturas de cada día, si ya de por sí, durante todo el año, cada lectura, cada salmo está colocado, está dispuesto de una manera tan especial, en la Semana Santa, en la Semana Mayor, es que están escogidas con una pertinencia y una finura exquisitas. No las perdamos, apuntémoslo ahí como parte de estos ejercicios, como un propósito, ya que salga desde ahora. Esta Semana Santa, la liturgia de las horas. Personalmente y ojalá que en familia, reunámonos para orar con los salmos, como oraba la Sagrada Familia, con esos mismos salmos, con esa misma tradición orante, poética, que tiene 3000 años. Entremos en comunión con esa tradición de adoración al Señor, esa tradición bendita. Entremos con Pedro, Santiago y Juan a contemplar a Cristo allí flanqueado por Moisés y por Elías, por la ley y los profetas. Señor, qué bueno es que estemos aquí, le dice Pedro a Jesús. Si quieres haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro, el espontáneo, Pedro, el de corazón grande, apasionado. Qué bueno es que estemos aquí. Qué bueno es que estemos en casa, podemos decir, en estos días. Qué bueno poder estar haciendo estos ejercicios. Y sí, claro que sí, Dios se nos está mostrando aquí. Dios nos está santificando. Pero como a Pedro, Cristo nos dice, Cristo nos hace ver que no es para que nos quedemos aquí. El quédate en casa en estos momentos es un imperativo cívico, un imperativo de responsabilidad también cristiana, pero no para quedarnos por siempre aquí. Es un quedarnos
para ir dentro de nosotros mismos, como nos dice Cristo también en su Sermón de la Montaña. Encerrarnos en nuestra habitación, hablar con el Padre que ve en lo secreto y que desde allí nos responde. Pero desde allí también nos envía. Cristo, después de esta escena, después de esta teofanía de la transfiguración, hace que los suyos vuelvan a bajar del monte y les prepara para su resurrección. Resurrección después de la cual vendrá el envío. Id por el mundo entero bautizando a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, de esa Trinidad que se os ha revelado en el monte. El envío que recibirán después del Espíritu Santo, después de la resurrección, por la fuerza del Espíritu Santo que recibirán en Pentecostés. El envío que nos hace a nosotros también hoy, convirtiendo nuestra oración en una acción consecuente, coherente y comprometida con aquello que hemos gustado, contemplado, con aquella gloria de Dios que se nos muestra. Dios que le habla a los discípulos y les muestra: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Dios que nos está mostrando que la plenitud de sí mismo, aquello que más ama, es aquel que nos ha dado a conocer, aquel al cual nos ha incorporado, nos ha hecho partes de su cuerpo el día de nuestro bautismo, aquel a cuya imagen vamos creciendo de día en día por la acción de su Espíritu en nosotros. Que esto nos mueva a la gratitud, que esto nos mueva a un amor más encendido hacia Cristo, a una atención mucho más cuidada, mucho más profunda a todo cuanto Él nos quiere decir. Porque sobre todo lo que Él nos dice, nos está mandando al Padre, como manda a Pedro, a Santiago y a Juan, a escucharle. Escucha, que en la Biblia significa ese escuchar, significa un plegarse en obediencia. No solo escuchar de oídas como sin más. Esa escucha que tiene que ver también con el incipit de los mandamientos que Dios revela a Moisés. Aquí nos vamos al libro del Deuteronomio, capítulo 6. Cuando Dios va a revelar los mandamientos, la primera palabra que dice es Shema Israel, escucha Israel, los mandamientos que te doy hoy. Y allí comienza: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Mandamiento por mandamiento. Pero el prólogo y el envoltorio, podemos decir, de todos los mandamientos es esa palabra: escucha, Shema. Audi, en latín, de donde se deriva la palabra obediencia, ob audire, obedecer, escuchar con una rendición de la propia voluntad, del propio entendimiento, a seguir todo aquello que Dios nos quiere decir. Así es como queremos seguir a Cristo, así es como queremos escuchar su palabra. En estos días, especialmente, cuando la vamos meditando, haciendo este repaso de la palabra de los domingos de esta Cuaresma, que ya concluye casi, vamos a disponernos para escuchar así a Cristo. Y que para que esa escucha se convierta en contemplación, esa contemplación se convierta en acción, se convierta en caridad,
eso que ya por la fe creemos y se fortalece en nosotros, que se haga operativo por medio del amor, de la caridad. Esa escucha que puede parecernos demasiado, que nos sobrepasa, que Dios nos está pidiendo algo que va por encima de nuestras fuerzas. Y sí, realmente va por encima de nuestras fuerzas. Pero es Él quien nos fortalece. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, como dice San Pablo. Por su gracia lo podemos seguir, lo podemos vivir. Por eso Cristo le dice a sus discípulos que caen de bruces, llenos de espanto ante aquello que han contemplado y que les dice el Padre: escuchadlo, escuchad a mi Hijo, escuchad, audire, obedecer sus palabras. Hacedlas operativas. Este acontecimiento de fe que se os está revelando, ahora convertidlo en caridad. Convertidlo en un compromiso con Él y con todos a los que Él os envíe. Y ellos caen llenos de espanto, como nos puede espantar a nosotros la misión inmensa, bendita que Dios nos encomienda, el talento que Él está poniendo en nuestras manos y que no podemos enterrar, que no podemos dejar sin que produzca su rendimiento, sin que dé sus frutos. Por eso Cristo le manda a sus discípulos: levantaos, no os quedéis postrados. No nos quedemos nosotros postrados, ni siquiera en una apariencia de adoración que se evade del compromiso que Dios nos está moviendo a asumir por el bien del mundo, al cual tanto ha amado, que ha enviado a su Hijo único, no para condenarlo, sino para que el mundo se salve por él. Juan 3. Levantaos, no temáis, no tengáis miedo, que era siempre el lema, la arenga, digamos, de San Juan Pablo II. Y pensemos cómo una persona que vivió así y nos enseñó a vivir así por años y años a toda la Iglesia, cómo ha contribuido a transformar este mundo por medio de Cristo. Cristo, que ha sido quien por medio de este testigo, pastor y vicario suyo, nos venía repitiendo esas palabras: no tengáis miedo. Cristo que nos las sigue diciendo hoy. El eco de esas palabras no ha cesado. Las palabras que le dice a sus discípulos después de la transfiguración: no tengáis miedo. A los discípulos que entonces, después de esto, alzan los ojos y ya no ven a nadie más en ese lugar de revelación, sino solo a Cristo, que es en sí mismo la plenitud de la revelación. Habían subido al monte con el deseo de estar más cerca del cielo. Estamos en el cielo cuando contemplamos a Cristo, cuando le escuchamos y seguimos en obediencia lo que Él nos dice. Ahora les invito a tomar nuevamente un momento de silencio, a pausar el vídeo y hacer un rato de silencio cuando os mueva el Espíritu Santo, el tiempo que os mueva el Espíritu Santo, permanecer en silencio, a dejar que esta meditación cale en cada uno y seguidamente volver a encender el vídeo. Os aparecerá en vuestras pantallas, os aparecerán unas preguntas de reflexión que mueven también a que os podáis formular algunos propósitos a partir de lo que hemos meditado. Demos gracias a Dios que nos ha concedido este momento
de profundización en su misterio. Demos gracias de manera especial a la Santísima Virgen María, que ciertamente ha estado presente acompañándonos durante esta hora. Le decimos: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.